Las figuras son de madera o de cera. La fantasía de los visitantes aporta la vida o la muerte que les falta a las escenificaciones. Martirizados, flagelados, cocinados, empalados y decapitados. Llega un momento de saturación. Hace falta un poco de distracción. Pero si todo es solo una broma, los que quieren volver a la realidad después del espanto, de camino pasan por la tienda del horror. Recuerdos del espanto, accesorios macabros, desde la típica careta hasta cadáveres que bailan y calaveras de loza. ¡Me muero de risa! Pero si yo estoy muerto. Terror en el museo, terror en el pelo. Quien desea un peinado a juego, acude al barbero de la corte en Berlín. La dueña, Ute Jacobs, celebra sus extravagantes sesiones de peluquería en un entorno singular y caprichoso. Y para caprichos, los de su clientela. Hoy, hay una cliente que quiere un ataúd en el pelo. No es ningún problema para Ute, pero ¿son muchos los clientes que te piden cosas tan macabras? De vez en cuando me piden estas cosas. Hay señoras que quieren estar a tono con ese estilo y me piden, por ejemplo, que les meta una calavera en el peinado. Y yo lo hago, claro. ¿Una calavera en el pelo? ¿Para qué? Nuestra sociedad está muy saturada y gusta de la decadencia. Nunca se cansan de eso. Y a mí personalmente también me gusta. ¿Y qué dicen los estimados clientes? Sí, me encanta, es estupendo. Me parece maravilloso. Una fiesta guay con gente guapa. Ahí no se puede acudir con ropa normal y pensé, pues voy a hacerme una cosa de esas y me encanta. Sobre todo porque no tiene aspecto fúnebre, sino que es simplemente original. El espanto como broma, como pasatiempo, en las salas de juego. La familia Addams compite con Drácula. El nivel de adrenalina sube según los puntos obtenidos. Tiene que correr la sangre. Y los que buscan emociones aún más fuertes irán, no al cine, sino al bosque para rodar sus propias películas de terror. Andreas Bettmann es uno de ellos. Su pasión la comparte con su amigo Marcus. Entre los dos sustituyen a todo un equipo de producción. Pues más o menos cuando cumplí los 18 años mi padre se compró una cámara de vídeo y así fue como empecé a rodar un poco por mi cuenta. Primero grabé los viejos trastos en el desván y así me entraron ganas de hacer este tipo de cosas por mi cuenta. La censura es algo que no me va. Soy partidario de que haya leyes de protección de menores y que nadie de menos de 18 años vea este tipo de películas. Pero pienso que una película hay que verla como una obra de arte y no se pueden recortar escenas así como así. Los efectos cuestan muy caros y la película también vive de esos efectos especiales. Pienso que habría que tener el derecho de ver la película tal y como la hizo el director. La jungla de vídeos no solo tiene seguidores y fans. Los cortes están a la orden del día. Muchas de estas películas acaban encima de los escritorios de la oficina de revisiones en Bonn. ¡Qué asco me dan los zombies! En mi opinión, y también según lo confirman los estudios sociológicos, el consumo masivo de películas de este tipo puede aumentar la tendencia a la violencia o la predisposición a utilizar la violencia en situaciones de conflicto, y también puede conducir a un efecto de desensibilización. Sobre todo las películas del género splatter, las llamadas de casquería con mucha sangre, son sometidas a censura puesto que se enseña todo y desde muy cerca. Su objetivo, conmocionar al público.
Las estrategias clásicas de protección de menores, como son, por ejemplo, cortes en las películas o ponerlas en una lista negra para que los jóvenes no las vean, por regla general o muy a menudo, suelen tener el efecto contrario al intencionado. El tiro puede salir por la culata. Las revistas especializadas como Splatin Image hacen del mal una virtud. Han creado el desfile de cortes, donde se describe cada escena cortada con todo lujo de detalles. De este modo se despierta aún más la curiosidad de los fans con respecto a este tipo de películas. Otro problema añadido de la clásica protección de menores la veo en el hecho de que la atención de los responsables se dirige casi exclusivamente hacia las escenas de terror. O sea, al momento en el que se muestra el efecto del acto violento sobre la víctima. Según se desprende de nuestros estudios, es mucho más probable que un joven adopte una actitud violenta cuando no se muestra el efecto sobre la víctima o cuando éste queda diluido y edulcorado. Y además, el horror real y cotidiano que es difundido a diario en las noticias de televisión no tiene nada que envidiarle al terror cinematográfico. La violencia atenuada que hemos podido conocer en la Guerra del Golfo, en la que no se mostraban víctimas en la pantalla, sino solamente la ejecución del acto violento en plan videoclip. Está claro que ese tipo de reportajes aumenta la disposición del espectador a adoptar modelos violentos cuando no ve niños muertos y destrozados, o cómo penetra un cuchillo en la carne. En las películas de Alfred Hitchcock nunca hubo necesidad de censura. Su trepidante escena en Psicosis funciona sin cuchillo que penetra en la carne. 70 cortes en 45 segundos. Esta fue su técnica para provocar el pánico. El miedo está sentado a tu lado. Para crear esta sensación, los productores de las películas de horror utilizan técnicas psicológicas. El terror no funciona sin relación directa con la vida real. Un ingrediente fundamental para un buen cóctel de terror es un objeto cotidiano del entorno humano, el televisor. Pocos pueden estar sin él. Este aparato se presta como pocos para invertir sus cualidades. Una inofensiva máquina de refrescos. La película de terror la convierte en máquina asesina. Los muebles habituales de una vivienda de pronto se convierten en algo que da miedo. Y la cariñosa gatita casera se transforma en una salvaje bestia asesina. Lo conocido y querido se torna en algo peligroso y amenazador. Reconocemos objetos queridos o a nosotros mismos porque en las películas de terror actúan seres incompletos, divididos o transformados. Por ejemplo, en La mosca de David Cronenberg, la transformación del hombre en insecto, medio hombre, medio animal. O los vampiros. Son mitad seductores eróticos, mitad asesinos chupasangres, amor y agresión. La transformación del chico simpático en hombre lobo. Podría pasarle a cualquiera. Medio vivos, medio muertos. El ejemplo clásico, los zombies. No podemos afirmar de modo generalizado que las películas de terror tienen un efecto positivo o un efecto negativo. Eso depende de la situación particular de cada persona o de un determinado grupo de personas. Yo partiría de la base de que cuando una persona acude por su propia voluntad, por regla general, tendrá un motivo para hacerlo, y entonces se trata de una situación más bien libre de peligro. Y eso es lo que ha conseguido. Sola en casa después de ver una película de terror. Cada cosa tiene su precio. El miedo sigue actuando. Las vivencias impactantes a menudo se importan a la vida real. ¿Se combarán las paredes? ¿No habrá un gremlin pequeño y voraz debajo de la cama? Y si fuera por Freddy Krueger, no estaríamos tranquilos ni siquiera durante el sueño, porque Freddy viene a visitarte en los sueños.
Lo hará de nuevo, como miles de fans del género lo hacen una y otra vez. No se perderá las reseñas de actualidad de la programación cinematográfica y después comentará lo estupendamente atroz que fue el último estreno terrorífico. ¡Ah! Pero aún siguen ustedes ahí. No tienen valor para irse a la cama. A mí me da igual. Mientras ustedes tengan miedo, al menos no me quedaré en paro.